que sacan el tiempo. Mire que cada mes están estudiando un libro de la Biblia, hermanos. Creo que este mes comienzan uno nuevo. Es una bendición, hermanos, que nuestros niños aprendan de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en esta oportunidad. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una tremenda bendición poder estar en la casa de Dios este día. Sabemos que Dios es bueno con nosotros. Él nos ha dado la vida y la Biblia dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Y estamos acá, hermanos, porque necesitamos de Él. Nosotros reconocemos que sin Él no somos nada y su palabra lo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Por más que se afane, dice, nadie puede añadir un codo más de estatura, no podemos añadir más pelo, como quisiéramos tener ese poder, ¿verdad? Y todos, las mujeres, me refiero a ellas, tener una cabellera hermosa, pero no podemos, pero Él sí lo puede, hermanos. Así que estamos en este lugar y gracias por no tomar en poco los ayunos, hermanos, sino estar en la casa de Dios. Yo sé, ayer estuvimos cansados, pero este año estamos una milla extra. Y si no nos comprometemos, principalmente el liderazgo, de llevar esta carga una milla extra, los demás no van a querer. Pero nosotros, hermanos, aquí estamos y cada día esforcémonos porque Él paga bien. Hermanos, quizás alguien hoy dijo, Dios mío, me quiero quedar en cama. Pero está acá, Dios ve nuestro esfuerzo y el sacrificio que hacemos por la obra de Dios. Acompáñenme a la Biblia, vamos a ir al libro de Levíticos. En el capítulo 1 vamos a leer el versículo 2. Ya necesito ayuda para leer ahora. Levítico 1:2. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén y nos ponemos en pie como reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos en el nombre de Jesús. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros entre y ofrezca ofrenda a Jehová de grano vacuno. Amén. Creo que me equivoqué de cita, hermanos, pero yo lo tengo acá en mis notas. Dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento al santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. La Biblia dice, el Señor le dijo y dio estas indicaciones, yo voy a estar sobre el arca, mi presencia estará sobre el arca, y que para que Aarón no muera, le dijo, que no entre en cualquier momento. Tenía que él saber en el momento que tenía que entrar y no directamente donde estaba el arca, porque era donde Dios se manifestaba y hablaba directamente a Moisés. Vengamos en palabras de oración y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, esta mañana, Señor, yo te doy gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa. No tenemos cómo pagarte todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, Señor. Este día, Señor, quizás pudimos estar en otro lugar, pero Señor, gracias por el esfuerzo que hemos hecho por estar acá, porque reconocemos, Señor, que te necesitamos, reconocemos, Padre Celestial, que separados de ti nada podemos hacer, reconocemos que cada día, Señor, tú tienes algo nuevo para cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú ayudando, que seas tú bendiciendo, que seas tú guiándonos a todos. Quiero pedirte que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que pueda germinar en cada corazón. Habla, Señor Jesús, porque tu pueblo escucha. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar diciendo un fuerte amén. Era Levítico 16:2. El que habíamos leído, me comí el número, solo puse el 1, hermano. La Biblia nos habla de las instrucciones que nuestro Dios dio, hermanos, de cómo Él iba a habitar en el tabernáculo y cómo Él mandó a crear. Yo sé que todos hemos visto quizás en películas lo que era el arca del pacto, era algo simbólico, algo no tan grande,
para darnos a conocer que allí se iba a manifestar la presencia de Dios y que Él había dado justas instrucciones de cómo los sacerdotes tenían que hacer a la hora de ministrar la presencia de Dios. En el antiguo tiempo, el Señor mandó a crear el tabernáculo de adoración en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque a Dios siempre le gusta habitar en medio del pueblo. El pueblo estaba en ese tiempo, se andaban moviendo de un lado hacia otro y Dios dijo, yo quiero que me hagan un tabernáculo de adoración, y ellos movían la presencia de Dios, lo que simbolizaba la presencia de Dios, porque Dios se movía en medio del pueblo. Desde tiempo antiguo Dios quiere moverse en medio de nosotros, y qué bueno por eso. Usted se recuerda en el jardín del Edén, Dios se paseaba ahí. Significa que el Señor siempre ha estado interesado en estar en medio del pueblo. Él no es un Dios que quiere estar lejos del pueblo, sino alguien que quiere habitar en medio de nosotros. Significa, hermanos, que donde usted y yo nos encontremos, Dios siempre está allí. Muchas veces quizás nosotros hacemos caso omiso y creemos que Dios solo está acá. No, también está en nuestra casa, también está en nuestro trabajo, en los centros de estudios, en cualquier lugar donde andemos. El Señor siempre está allí. Su presencia está allí en medio de nosotros. Por eso debemos de darle la importancia necesaria a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar leyendo el versículo 3 y 4 de Levítico 16. Levítico 16, versículo 3 y 4. Continuamos leyendo. Vemos cómo el Señor le daba instrucciones precisas a su pueblo. ¿Sabe, hermanos? Eso nos quiere dar a entender que usted y yo debemos de darle la importancia necesaria a la presencia de Dios. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El 4, se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las que se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Dios le decía a los sacerdotes hasta cómo iban a vestir, no solo por fuera, sino también la ropa que no se ve, su ropa interior. Hermanos, Dios examina todo lo que usted y yo, cómo venimos delante de Él. Y principalmente, yo decía días atrás, principalmente la actitud con la que nos presentamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar acá, pero si nuestra actitud no es la correcta, es ahí donde muchas veces, en vez de salir con la bendición, salimos con más carga en nuestras vidas, porque nuestra actitud no es la correcta. Pero vemos, el Señor dio especificaciones. Vas a entrar, te vas a bañar, vas a venir con una túnica especial que Él mandó a edificar para todos los sacerdotes. Significa, hermanos, que nuestras ropas hablan a la hora de presentarnos delante de nuestro Señor Jesús. Dios sí toma en cuenta cómo venimos delante de Él. Por eso debemos de ponernos nuestras mejores ropas, hermanos. Quizás usted dice, pero yo no tengo ropa nueva, pero su ropa limpita, planchadita. Dios ve cómo venimos delante de Él y sobre todo guardándonos para nuestro Señor. Y eso es lo que a Él le agrada. Debemos de venir y darle la importancia, hermanos, a lo que es la presencia de Dios. Acá no venimos a presentarnos delante de cualquier persona de este mundo. Ya mi esposo ha dicho, si viniera la alcaldesa, viniera el presidente, ¿cómo viniera usted? ¿O cómo viniera yo? ¿Qué hiciéramos, hermanos? Pero sabe, hay alguien mayor en esta casa, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si para eventos de nuestros hijos de kinder se van a graduar, todos ya vamos, aunque sea allá al premium, vamos y vamos a buscar un vestido. Es que mi hijo se va a graduar y ya vamos diferente. ¿Cuánto no más, hermanos, para venir a la casa de Dios? Porque Él se merece lo mejor de usted y de mí. Todos debemos de dar nuestra mejor
ofrenda delante de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, días atrás estuvimos hablando que usted y yo somos la ofrenda que ahora presentamos delante de Dios, y todos queremos ser olor fragante para Él, no que nuestra ofrenda no llegue al trono de nuestro Señor Jesús. Por eso debemos de ser un olor fragante. El tema que yo quiero compartir en esta mañana es la presencia de Dios, juicio, nada o bendición. ¿Qué va a ser la presencia de Dios para nosotros? Hermanos, para muchos la presencia de Dios vino como juicio a sus vidas. Para otros no significó nada. Y para otros fue de mucha bendición. Hermanos, ruego a Dios que todos los que estemos este día acá, la presencia de Dios pueda ser bendición. Porque yo no quiero que la presencia de Dios venga a mí como juicio. Porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Al Dios al cual usted y yo servimos es un Dios vivo que ve y examina nuestros corazones. Así que vamos a leer unos cuantos ejemplos donde la presencia de Dios se presentó como juicio. Primera de Samuel 4, vamos a leer del versículo 1 al 11. Vamos a leer unos cuantos versículos para que entendamos todo lo que quiero dar a explicar esta mañana. 4 del versículo 1 al 11. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué os ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y 2 hijos de Elí, Ofni y Fignes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, y cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. La Biblia nos habla, hermanos, que el pueblo estaba en plena guerra, en plena batalla, y los filisteos hirieron al pueblo de Israel. Los filisteos hirieron al campamento, hirieron a muchos hombres, como 4,000 hombres en el primer enfrentamiento. Viene, se reúne todo el pueblo y dicen: ¿saben qué? Traigan el arca del pacto. El arca del pacto nos va a proteger, el arca del pacto nos va a salvar. Pero ¿sabe cuál fue el error que ellos cometieron? Querer agarrar la presencia de Dios como un amuleto, porque ellos habían desobedecido a Dios. Usted se recuerda, días atrás, creo que nuestro pastor habló un poco de Elí. Era un sacerdote que se había alejado por completo de los propósitos de Dios. La Biblia dice que ya no había visión en la casa de él. Sus hijos en la casa, ellos, la ofrenda que era para Dios la tomaban ellos y hacían desórdenes en la casa de Dios. Llegaban mujeres, tenían relaciones en la casa de Dios.
Y todo ese desorden que había alejado a Dios del pueblo. Aunque tenían el arca que simbolizaba la presencia de Dios, Dios no se estaba manifestando a favor de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba ya olvidando las leyes de Dios, los preceptos de Dios y olvidando todo lo que el Señor había hecho con ellos. No así sus enemigos. Sus enemigos, cuando oyeron el grito de júbilo, porque el campamento, cuando el arca llegó, ellos gritaron: ahora sí vamos a vencer a estos filisteos, dijeron ellos. Pero se les había olvidado que ellos habían olvidado las leyes de Dios, y cuando lo necesitaban quería que Dios respaldara sus vidas. Hermanos, cuando usted y yo nos alejamos de Él, lo primero que tenemos que hacer es venir con arrepentimiento y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a volver a ti. ¿Sabe por qué? Porque si solo queremos tomar la presencia de Dios como un amuleto, no va a venir a salvarnos, sino que va a traer juicio a nuestras vidas. Y lo vemos acá. La Biblia dice: trajeron el arca. El arca representaba la presencia de Dios, el poder de Dios. Pero ¿sabe qué trajo al pueblo de Israel? Trajo juicio. ¿Por qué? Porque ellos habían olvidado las leyes de Dios. Hermanos, cuando nos alejamos de Dios, lo primero que debemos de hacer es decirle: Señor, perdóname. Si lo necesitamos, volver con un corazón contrito y humillado. Usted se recuerda del hijo pródigo. La Biblia dice que él se fue de casa y olvidó todos los preceptos que tenía en casa. Pero cuando volvió, él ya no quería llegar como un hijo. Él le dijo: Señor, quiero que me recibas como uno de tus criados. No hacía el amor del padre porque vio que su hijo estaba arrepentido, le dio una nueva oportunidad, le cambió la vestidura, y la Biblia dice que lo recibió con alegría porque su actitud fue la correcta a la hora de venir a los pies de su padre. En este ejemplo, hermanos, ellos querían tomar la presencia de Dios como un amuleto, y lo que trajeron fue juicio para sus vidas. Más adelante, en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 4, la Biblia nos habla que los dos hijos de Elí murieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos hacían desórdenes delante de la presencia de Dios y querían ocupar la presencia de Dios para salvar al pueblo. Con Dios no podemos jugar, hermano. La Biblia dice que más adelante ellos mueren en batalla porque Dios no los respaldó, porque estaban tomando su presencia como algo que simplemente para que los ayudara, cuando ellos se habían olvidado de lo más importante, que son sus leyes, que es su palabra. Y cuando Elí, el sacerdote, recibe la noticia, no fue tanto que sus hijos habían muerto. ¿Sabe? Cuando él murió, la Biblia dice que fue cuando escuchó que el arca, los enemigos la habían tomado. Más adelante los enemigos se llevan el arca, y dice la Biblia que Elías, al escuchar primero que sus hijos murieron y luego que el arca fue tomada por los enemigos, cayó para atrás y se desnucó, hermano. Qué impacto, porque él sabía que la presencia de Dios era lo más importante que había para el pueblo. Y si la habían perdido lo más importante que era para sus vidas. La presencia de Dios, hermanas y hermanos, no es un amuleto en nuestras vidas. Debemos de darle la importancia necesaria. Yo sé que todos necesitamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y debemos de darle la importancia que la presencia de Dios misma tiene para nuestras vidas. Y cuando nos hemos equivocado, nos hemos alejado, simplemente decirle: Señor, perdóname. Porque yo decía anteriormente, Él está en todo momento, en todo lugar, y Él conoce nuestro corazón y también nuestro accionar. Aunque nadie nos esté viendo, Él sí nos ve, porque Él es fiel y justo con nosotros, y nosotros debemos de buscarle a Él cada día con corazones sinceros. El pueblo de Israel trajo juicio porque la presencia de Dios la buscaron solo cuando la necesitaban. Hermanos, no busquemos a Dios solo cuando lo necesitamos. Busquémoslo a Dios siempre. ¿Está enfermo? Busque a Dios. ¿Está sano? Busque a Dios. ¿Tiene dinero? Busque a Dios. ¿No tiene dinero? Busque a Dios. ¿Tiene problemas? Busque a Dios. Es decir, en todo momento el Señor debe de ser el centro de nuestras vidas y de nuestras familias, porque Él no es un amuleto para que nos resuelva nuestros problemas.
Él está dispuesto siempre y cuando usted y yo vengamos con corazones sinceros delante de Él. Vamos a leer siempre en Primera de Samuel, porque sabe, no solo llegó a juicio para el pueblo de Israel. Los filisteos creyeron que al tomar el arca ellos iban a demostrar su poderío. También fue juicio para ellos. Primera de Samuel 5, vamos a leer el versículo 9. Y aconteció que cuando le habían pasado la mano de Jehová, estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el más chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Usted se recuerda la historia y ya lo hemos cantado. Hay una alabanza donde habla de que los dioses se postran delante de Dios, y como Él primero hace que se postren, luego los desnuca, porque eran figuras hechas de manos de hombres. No así la presencia de Dios. La presencia de Dios era el poder de Dios manifestado, el poder, algo que sí se manifestaba al pueblo, no así los dioses de otros pueblos. Y los filisteos capturan el arca de Dios, la llevan a su templo, y ahí está el dios Dagón. El dios Dagón, hermanos, se postra delante de la presencia de Dios, porque no hay nadie que no se tenga que postrar delante de nuestro Señor Jesucristo, sea por las buenas o sea por las malas. Y el Señor lo dice en aquel día: toda rodilla, es decir, que no va a haber ninguna rodilla que no se postre delante de nuestro Señor Jesucristo. Y imagínense, hermanos, ellos iban con la victoria, vencimos a Israel, capturamos a su Dios que no los pudo librar, y ellos creyeron que iban a resonar en todos los demás pueblos por la victoria que ellos habían hecho. Pero lo que no sabían, que Dios había permitido eso, es decir, el Dios de Israel, nuestro Dios. Dios les permitió que ganaran la batalla para demostrar a su pueblo que ellos estaban mal. Dios usa a todo mundo para el bien que Él quiere demostrar, hermano. Y aquí lo vemos claramente. Ellos llevan el arca a su templo. Dios enjuicia, no solo dice a los que lo llevaron, sino que desde el más pequeño hasta el más grande empezaron a salirle tumores en su cuerpo, y empezó a haber mucha enfermedad en medio del pueblo de los filisteos. El juicio, hermanos, que trajeron fue por traer el arca de Dios a su lugar. Y sabe, cuando todo el pueblo comenzó a ver que todo lo que estaba aconteciendo allí era difícil, vamos a leer el versículo 10. Primera de Samuel 5:10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ellos, cuando los filisteos se reunieron, el arca de Dios comienza a hacer estragos en todos los filisteos. Los filisteos se acuerdan y dicen: por favor, regresen esa arca. Nosotros no queremos el arca de Dios en medio de nosotros. Nos va a destruir, nos va a matar. Llévenla de vuelta a los de Israel, por favor. Y cuando la llevaban de camino, pasan por este lugar, y ellos, los ecronitas, les dice: por favor, han traído muerte también a nosotros, a ustedes ya recibieron juicio, por favor llévense el arca de acá. Hermanos, Dios les estaba demostrando su poderío por la arrogancia que ellos tuvieron delante de la presencia de Dios. Los filisteos creyeron que el arca de Dios era igual que sus dioses, que no se movían, que no hacían nada, pero se dieron cuenta que el arca de Dios, lo que representaba la presencia de Dios misma, se movía, y había un gran poderío, y trajo juicio a todo el pueblo de los filisteos. Y ellos dijeron: por favor, llévenla allá. Y sabe, hermanos, regrésenla al pueblo de Israel. Y no la regresaron vacía, pagaron tributo al arca de Dios. ¿Saben qué dijeron? Para que el Dios de Israel nos perdone, por favor, denle este oro. Hicieron unos en forma de tumores, pero fueron de oro puro, que también lo llevaron a Israel, para que el Dios de Israel nos perdone. Cuando llevaban el arca, algo bien curioso que me da
que ellos sabían cómo transportar el arca de Dios. Eligieron animalitos que no había subido carga alguna en ellos, es decir, sabían la importancia que tenía el arca de Dios, hermanos. Y ellos cuando la iban llevando, dice la Biblia que ellos iban de lejos, solo guiando con miedo que el arca de Dios no se acercara a ellos, por lo que el arca ya había demostrado en el pueblo de los filisteos. Trajo juicio porque quisieron creer que el arca de Dios no era nada y que ellos habían derrotado. Es cierto, derrotaron al pueblo, pero nunca nadie puede derrotar al Dios al cual usted y yo servimos. Y ellos se metieron con la presencia de Dios y el juicio, hermano, lo trajeron a todo el pueblo de los filisteos. Usted se imagina tomar la presencia de Dios así y ser arrogantes. Ha visto personas que muchas veces quieren tomar las cosas sagradas y decir eso no vale nada. O cuando ven a los hermanos cantando, adorando, hablando en lengua, danzando, hay personas que quizás no son creyentes y dicen, estos están locos. Y cuando empiezan a tomar la presencia de Dios así en poco, en vano, Dios se puede manifestar a las vidas de las personas y muchas veces va a ser con juicio, para dar a conocer su poderío. Hermanos, ruego a Dios que ninguno de los que estamos acá nos sintamos arrogantes delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que los filisteos, ellos dijeron, ya ganamos y llevémosla a nuestro templo porque es el botín que hemos ganado. No era cualquier cosa. Ellos sabían, la historia ellos habían escuchado de cómo Dios había derrotado a los egipcios. Y ahí lo dicen, lo leímos en el versículo que leíamos anteriormente. Y cuando el pueblo estaba así con mucha euforia y que gritaron, se asustaron, pero se dieron ánimo entre ellos. Entonces ellos dijeron, hemos vencido a aquel que venció a los egipcios, pero a los filisteos no los pudo vencer. Pero Dios más adelante les mostró que su presencia, hermanos, tiene poder. Y su poder va a depender de cada uno de nosotros cómo lo tomamos. Como juicio, como nada o como bendición. Ya el pueblo de Israel lo había tomado como juicio. El pueblo de los filisteos llegó como juicio. Y es bien duro para el pueblo. Vemos otro ejemplo, el versículo en Samuel, 1 Samuel 6. Aunque ellos eran también pueblo de Dios y sabían todas las leyes, hermanos, aún así trajeron juicio a sus vidas. 1 Samuel 6. Estuvo el arca de Jehová en tierra de los filisteos 7 meses. En 7 meses fue suficiente para demostrar su poderío. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos? El arca de Jehová, hacednos saber de qué manera le hemos de devolver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, lo que yo les decía. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Siguiente, por favor. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Por una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios y Faraón endurecieron sus corazones después que los había tratado así? No lo dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a sus casas. Lo que yo les explicaba, los filisteos sabían todo lo que Dios había hecho anteriormente con
con los egipcios. ¿Y saben qué les dijo? Los de Egipto endurecieron su corazón y no los dejaron partir. Nosotros no hagamos tal cosa, dejémoslos que se vayan, dejémoslos que ellos se vayan, porque si no, su presencia va a traer mayor juicio a nuestras vidas. No cometamos los errores que cometieron los de Egipto. Hermanos, la Biblia dice que todo lo que está escrito en esta palabra es para que usted y yo no caigamos en esos errores. Hermanos, si hemos visto y a través de su palabra que muchos tomaron en poco su presencia y de cómo su presencia trajo juicio, usted y yo no tomemos en poco la presencia de Dios. Dios siempre está dispuesto para nosotros y depende de usted y de mí que su presencia llene nuestros corazones. Y más adelante la Biblia dice que cuando ellos llegaron a un lugar y el pueblo de Dios se alegró donde vio el arca que había regresado a ese lugar, pero el problema fue, hermanos, que no cumplieron aún la palabra de Dios. La Biblia dice que ellos comenzaron a ver lo que había dentro del arca de Dios. Cuando en Números 4:20 nos dice, no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. Llega, es cierto, a un lugar donde habían levitas. Y sabe, reciben el arca y los animales que los mismos filisteos habían llevado, los ofrecen como sacrificio a Dios. Lo que hicieron fue bueno. Pero cuando el arca estaba ahí, lo que ellos quisieron fue curiosear qué había dentro del arca, qué era lo que permitía que el poder de Dios se manifestara ahí. Cuando ellos ya sabían claramente estas leyes porque eran levitas, es decir, eran personas que eran instruidas en su palabra, como usted y yo. Cada día Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando cometemos un error o cometemos un pecado, y aún así nosotros ya conocemos eso, es ahí donde traemos también juicio a nuestras vidas. La Biblia dice que cuando la presencia de Dios llega a este lugar, trajo juicio. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos sabían el poder de Dios, no estaban respetando las leyes que Dios ya le había dado. Es decir, seguían trayendo juicio para sus vidas. Ellos habían escuchado todo lo que hizo en los filisteos, y aunque la presencia de Dios regresaba, en vez de alegrarse, en vez de respetar, en vez de buscar lo mejor para la presencia de Dios, ellos tomaron en poco. Y la Biblia dice que ellos murieron por querer curiosear lo que había en el arca del pacto y lo que representaba eso, cuando Dios ya les había dicho que no podían estar viendo lo que había allí. Primera de Samuel 7, versículo 1. Ahí nos habla de este episodio donde ellos estuvieron allí. Y ahora cuando vamos a ver el ejemplo, cuando la presencia de Dios no significa nada para las personas. Primera de Samuel 7, vamos a leer del versículo 1 al 3. Y vinieron los de Kiriat Jearim, ese lugar donde llevaron el arca, y los que murieron, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en un collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo servís a él, él os librará de la mano de los filisteos. La Biblia nos dice que en todo este proceso, hermanos, cuando iban en el arca de Dios, llega a un lugar, lo que yo les decía, a esta ciudad que también eran levitas, y ellos murieron a causa de que no respetaron la presencia de Dios. Decidieron todos los que estaban ahí, ¿saben qué? Llévense la presencia de Dios, porque trajo juicio. Ellos eran levitas, hermanos, ellos conocían las leyes, ellos sabían lo que Dios obraba en sus vidas, sabían lo que tenían que hacer y respetar la presencia de Dios, pero no lo hicieron así. ¿Sabe lo que decidieron? Llévenla allá, a donde Abinadab. Abinadab también era levita, hermanos, y dice la Biblia que
el arca estuvo allí 20 años. Hermanos, 20 años donde la presencia de Dios no trajo ni juicio, no trajo ni bendición y no trajo nada a esta casa. Cuando le dijeron a Abinadab, vamos a dejar el arca en tu casa, pasen, déjenla. Como cuando a usted alguien va por el camino, cree que puedo dejar esta botellita aquí, que tengo que ir por otra. Y pues usted le dice, ay, déjela, y tirada ahí. Así Abinadab tomó la presencia de Dios. Y dice la Biblia que le dijeron, vamos a consagrar a uno de tus hijos, a santificarlo para que guarde la presencia de Dios. Él sabía que no era así como se tenía que elegir al que iba a cuidar el arca de Dios. Usted y yo leímos en Levítico 16 todas las ordenanzas que Dios les daba. Había una ropa especial, había lineamientos especiales que debían de seguirse. Elíjanlo, a uno de mis hijos, está bien, elijan que guarde esa caja. Imagínense, hermanos, la poca importancia que este hombre le dio a la presencia de Dios. 20 años en su casa y no supo lo que había en su casa. Hermanos, podemos pasar quizás más de 20 años en la iglesia y si la presencia de Dios no ha llenado nuestras vidas, no nos ha cambiado, no le hemos dado la importancia como Abinadab le dio a la presencia de Dios. Y no hizo nada en su vida, no hizo nada en su familia, porque no le dio la importancia que se debía dar a la presencia de Dios. Hermanos, no estamos acá por gusto. Cada vez que venimos a la casa de Dios, ¿qué venimos a hacer? A llenarnos de su presencia. Y si usted siente que va vacío, dígale, pastor, por favor no cierre. Yo no me voy a ir de aquí hasta que sienta algo en mi corazón, porque la presencia de Dios es lo más importante que usted y yo podemos tener. Es cierto, Dios nos ha bendecido quizás a muchos con cosas materiales, pero eso no se quita con lo que es Dios en nuestras vidas. Su presencia vale más, su presencia es lo mejor que usted y yo tenemos, pero no así para Abinadab. Es triste, creo que este es uno de los episodios tristes que yo encuentro en la Biblia. Imagínense, hermanos, la presencia de Dios no era como ahora, que se puede mostrar para todos. Era específica, se le mostraba a ciertos personajes que el Señor quería mostrarse. Y él tuvo la presencia de Dios en casa y simplemente le dio poca importancia. Estaba ahí como cualquier caja, como cualquier cosa que usted tiene en su casa. No así se ha fijado cosas importantes. Si son documentos, nosotros los tenemos guardados y andamos viendo que no le lleguen polillas y todo. Pero Abinadab no hizo así, hermano. Abinadab, el arca de Dios, el arca del pacto estaba en su casa y estuvo ahí por 20 años. Y él no permitió que la presencia de Dios hiciera nada en sus vidas. Así que, hermanos, debemos de tener mucho cuidado y no caer en el error de no darle la importancia de vida a la presencia de Dios. Su presencia es lo más importante que tenemos. Si nos falta la presencia de Dios, hermanos, nos falta todo. Todo nos puede faltar menos la presencia de Dios. Si usted está enfermo, pero la presencia de Dios está en usted, Él lo puede sanar. Si usted tiene problemas, la presencia de Dios puede restaurar todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos. Así que no le demos poca importancia a la presencia de Dios y no tomemos en poco el consagrarnos para Dios cada día. Una vez al mes se toma ayuno general. Las sociedades también toman ayunos. Vengamos cuando cada director convoque ayunos, hermanos, porque aquí estamos buscando en conjunto la presencia de Dios, pero también en casa busquemos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios ahora, gracias a Él, ya no está solo en este lugar. Él está donde todo aquel que queramos sentir su presencia, hermanos. Así que Abinadab, él no vio nada de su poderío, él no vio ni juicio ni nada en su vida. Él era un levita, él sabía todo lo que representaba la presencia de Dios para su pueblo, pero no así para su vida. Alguien que conoció desde quizás de muy pequeño todas las instrucciones, pero lamentablemente la presencia de Dios no hizo nada en esta casa porque él no le dio la importancia de vida. ¿Y sabe qué, hermanos? Esta casa donde usted y yo estamos ahora es casa de Dios.
Usted y yo somos casa de Dios. La Biblia dice somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando no le damos la importancia de vida a la presencia de Dios, nos va a pasar igual que a Abinadab. La presencia de Dios no va a hacer nada en nuestras vidas porque vamos a creer que es algo que no vale la pena, algo común, hermano. Y la presencia de Dios no es común. Usted y yo somos personas comunes, pero no así la presencia de Dios. La presencia de Dios debemos de darle el valor debido que representa para nuestras vidas. Y necesitamos decirle cada día, Señor, por favor, ayúdame a guardarme para ti. Señor, yo quiero guardar mi corazón para ti y no ser como este hombre. Acuérdese el nombre, Abinadab. Este hombre tuvo la presencia de Dios en su casa por 20 años y no hizo nada en su vida. Ahora veamos otro ejemplo. Está todo en esta historia, donde la presencia de Dios sí trajo bendición a una casa. Segunda de Samuel 6:1 al 11. Vamos a leer. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Hermanos, usted se recuerda, la llevan a casa de Abinadab. Luego David es coronado como rey y él dice: yo voy a traer el arca, porque él reconocía que la presencia de Dios era lo mejor que podía tener. Un dato muy curioso: Saúl, hermano, gobernó todo su reinado sin el arca de Dios. David sabía que quien lo había llamado, quien lo había puesto como rey, era Dios. Por eso él quería que la presencia de Dios estuviera en casa, estuviera en medio del pueblo, en su reinado, porque era Dios quien lo había sostenido. Hermanos, cuando llevaban e intentaron trasladar el arca de Dios, no hicieron. Si usted recuerda, los filisteos dice que usaron animales que nunca se habían usado para llevar el arca de Dios, porque así lo dictaminaba. Y una vez más, acá Abinadab sí conoció el poder de Dios después de 20 años, porque su hijo muere. ¿Sabe por qué? Porque le habían dado poca importancia y llevaban el arca como nada. Pero ahí Dios demuestra su poderío cuando Usa. No era malo lo que intentó hacer, sino que intentó ayudar. Pero a Dios no necesita ayuda nuestra, porque Él es el Todopoderoso. Y la Biblia dice que trajo juicio para demostrar su poder a aquel que le dio poca importancia a la presencia de Dios, que estuvo más de 20 años. ¿Sabe qué? Abinadab, hoy vas a saber quién estuvo en tu casa. Estuvo la misma presencia de Dios, no le diste importancia. Y así dijiste: bueno, que mis hijos, aunque no eran los elegidos, no eran los consagrados directamente, que lleven esto. Dios le mostró su poder a ellos a través de juicio también, y murieron. Y murió en este caso Usa. Pero ¿sabe?
Lo bonito que nos dice acá, que cuando vio esto, David se afligió porque dijo juicio. Hermanos, el juicio de Dios debe de afligir nuestras vidas. Y él dijo, no la traslademos porque el Señor no quiere que lo traslademos. Por favor, busquen una casa ahí de las que hay cerca y lleven el arca para ahí. Y la Biblia dice que la llevaron a casa de Obed Edom. Y la Biblia dice que él no era de la tribu de Israel. Hermanos, era filisteo, era un extranjero de Gat, por eso Geteo le llaman. Llegó a un lugar donde no era casa, no era pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Este hombre, Geteo, Obed Edom, escuchó que cuando la presencia de Dios llegó a su pueblo, destruyó a sus dioses, hirió a su pueblo con juicio para sus vidas. ¿Usted se imagina Obed Edom cuando le dijeron vamos a dejar el arca en tu casa? Quizás al principio se afligió porque dijo, si la presencia de Dios años atrás en mi pueblo filisteo derrotó a los dioses paganos, ¿cuánto nomás va a ser en mi casa? Yo no he sido consagrado, yo no tengo nada que ofrecer. Obed Edom, hermano, yo me imagino, la Biblia no lo dice, me lo imagino, que él tenía gran respeto por la presencia de Dios, porque él ya sabía lo que había hecho en su pueblo y aún en el mismo pueblo de Dios, cuando no le dieron la importancia y el valor que la presencia de Dios significaba para todos. Y en este caso, yo me imagino, como les digo, la Biblia no lo dice, solo nos dice que estuvo la presencia de Dios en casa de Obed Edom por 3 meses y Dios empezó a bendecir toda su casa, todos sus bienes, todo lo que había en su casa. Significa que Obed Edom, cuando el arca llegó a su casa, él la recibió con miedo, pero con temor y respeto a la presencia de Dios, porque si no, Dios no lo hubiese bendecido, porque si Dios no hubiese traído bendición a esta casa, si no hubiese, la historia nos dijera que trajo juicio también a la casa de Obed Edom, pero la Biblia dice que cuando la presencia de Dios llegó a su casa, este hombre fue bendecido. ¿Sabe por qué? Porque le dio la importancia que la presencia de Dios merece para nuestras vidas. Y este hombre, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, aún que no era pueblo de Dios. Hermanos, creo que cuando ustedes llegamos a los pies del Señor, ¿verdad? Que nos admiramos de cómo Él nos ha bendecido, nos ha prosperado, cómo Él ha transformado nuestras vidas. ¿Sabe qué? Es Él, es su presencia. Así Obed Edom recibió la bendición. Y hermanos, él amó tanto la presencia de Dios. La Biblia dice que todo lo que él tenía fue prosperado, bendecido, pero sabe, se llega el momento donde hay tristeza para Obed Edom. Cuando David supo que él era bendecido, dijo, pues no, hagamos las cosas bien. Preparó a los sacerdotes, el carro y todo como la Biblia decía. Traigamos la presencia de Dios para acá, a nuestra casa. Y sabe, hermanos, Obed Edom, Dios ya lo había prosperado, Dios ya lo había bendecido, ya había conocido al Dios de Israel, como podemos decir, cara a cara, porque estuvo en su casa, hermanos. Dios se manifestó a esta casa, Dios lo bendijo. Pero sabe, a Obed Edom no le bastó solo esto, porque vamos a leer en Primera de Crónicas el capítulo 16, versículo 37 y 38. Primera de Crónicas 16, 37 y 38. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asfat y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Versículo 38. Y Obed Edom y sus 78 hermanos, y Obed Edom, hijo de Jedutín, y a Josa como porteros. El arca la llevan al palacio, la llevan allá a la ciudad de David. Y dice la Biblia que Obed Edom, Dios lo bendijo, hermanos, pero él se enamoró de la presencia de Dios, que él no se quedó con las bendiciones que Dios le había dado. Dios ya lo había bendecido. Cualquiera hubiera dicho, bueno, Dios ya me bendijo. Pero ¿sabe qué? Él se enamoró tanto de la presencia de Dios que él supo que las cosas materiales tienen fin. Un día se van a acabar todo, pero no así lo que es la presencia de Dios.
Y él, ¿sabe? Se movió del lugar. Su fe, su Dios era el Dios Dagón, pero cambió su fe porque la presencia de Dios estuvo en su casa. Dios ministró su vida, Dios cambió todo lo que había a su alrededor y él se fue. Y sabe, no le permitieron servir cerca del arca. Él estaba a la puerta, pero él decía: aquí voy a estar cuidando porque yo sé que la presencia de Dios está ahí adentro. La presencia de Dios está allí y qué privilegio es servir a la puerta. Hermanos, quizás alguien puede tomar en poco el servicio de repente que nos toca hacer, pero todo lo que hagamos para que la presencia de Dios continúe en este lugar tiene gran importancia y Obed-Edom lo supo. Es cierto, quizás no voy a estar cerca así como la tuve en mi casa, pero en que sea de lejos yo voy a estar cerca de la presencia de Dios. Yo no quiero estar allá en Geteo, en Gad, donde él vivía. No, yo quiero estar cerca de la presencia de Dios, porque el Dios que me bendijo a mí allá, él también me puede bendecir acá, dijo Obed-Edom. Él le dio la importancia, hermanos. Por eso usted y yo debemos de darle la importancia a la presencia de Dios. Dios sigue obrando milagros, Dios sigue teniendo respuesta a nuestras oraciones y debemos de confiar plenamente y tomar el ejemplo de Obed-Edom. Hermanos, que la presencia de Dios sea bendición y no sea juicio para nuestras vidas. Que la presencia de Dios traiga bendición no solo a él, porque la Biblia dice que no solo estaba él sirviendo como portero, sino que toda su familia estaba ahí. Por eso cuando venimos a servir a la casa de Dios, me da gusto ver cuando vienen todas las familias y todos como que somos hormiguitas ahí viendo qué hacemos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, hermanos, segunda de Crónicas 25-24, se cree que 200 años después de la época del rey David y de Obed-Edom, aún había descendencia de Obed-Edom que seguía sirviendo en la casa de Dios. Asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallan en la casa de Dios en casa de Obed-Edom y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Imagínense, 200 años después aún había remanente, descendencia de Obed-Edom, que quizás su tatarabuelo, no sé cómo se dice más, ya después de 200 años que han pasado, él metió eso, la semilla en el corazón de los hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus tataranietos, meter esa semilla de decir: la presencia de Dios es lo más hermoso que usted y yo podemos tener. Su descendencia siguió sirviendo y ese, hermanos, como padres y madres de familia debe de ser nuestro compromiso, que aunque ya no estemos, nuestra descendencia cuando el Señor venga le encuentre sirviendo en la casa de Dios. Que la presencia de Dios sea bendición a nuestras vidas. Ese debe de ser nuestro objetivo. Obed-Edom fue bendecido, usted y yo también podemos ser bendecidos en las diferentes áreas. Cuando somos sanos, somos bendecidos. Cuando tenemos paz en nuestras vidas, somos bendecidos. Lo que pasa es que muchas veces no le damos el valor a las cosas que Dios nos da. Hermanos, el tener salud es usted millonario, porque no está gastando dinero en médicos y Dios lo está bendiciendo. Significa, hermanos, que digámosle: Señor, yo quiero ser como Obed-Edom. Que tu presencia sea bendición, no sea juicio para mi vida. Y no caer como aquel hombre Abinadab, que su presencia no significó nada para ti. Que tu presencia llene mi vida, que tu presencia guíe mi familia, que tu presencia, Señor, sea lo más importante todos los días de mi vida. Hermanos, porque cuando no le damos la importancia que Dios merece, muchas veces se va a presentar como juicio. Y es ahí donde muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué estoy en esto? Es Dios trayendo juicio muchas veces porque estamos olvidando que lo más importante sigue siendo la presencia de Dios. Antes de pasar al tiempo de oración, yo quiero que hagamos una oración especial, principalmente por esto, que la presencia de Dios sea el centro de nuestras vidas. Si usted desea pasar al altar, el altar está abierto, dice nuestro pastor, y nosotros somos los primeros en decir, como ministros de esta casa, decirle: Señor, que tu presencia llene nuestras vidas, y no queremos dar
no darle la importancia a lo que tú mereces, sino la mayor importancia. Y queremos que tú nos bendigas, Señor, que tu presencia nos llene cada día. Así que venga a este lugar y vamos a orar todos juntos, y luego damos el tiempo a mi hermano Lucardo, lleva el tiempo de oración. Pero oremos y digámosle: Señor, que tu presencia nos llene, que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos bendiga y no traiga juicio a nuestra casa ni a nuestra familia. Bendito Señor Jesús, esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. A través de tu palabra, Señor, nos hemos recordado la importancia que debemos de dar a tu presencia, Señor. Es lo más grande, lo más hermoso que tenemos, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, no queremos tomar en poco lo que tú has dado a nuestras vidas, Señor. No queremos tomar en poco, Señor, tu presencia en cada familia, en cada corazón, Señor Jesucristo. Que seas tú obrando, que seas tú ayudándonos, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces, Señor, quizás nos hemos sentido arrogantes a tu presencia. Quizás no le hemos dado la importancia debida a tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Pero esta mañana te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudando, bendiciendo, guiándonos, Señor. Y así como Benedón, Señor, consiguió la bendición, se enamoró de tu presencia, Señor. Poder, Señor, buscarte, Señor. Poder seguir, Señor. Que seas tú, Señor, ayudando a esta iglesia a dar la importancia de vida a tu presencia, Señor. Eres lo más importante que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Aleluya, aleluya. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Lucardo continúa con este tiempo y vamos a buscar el rostro de Dios, a continuar en oración.